Bueno, Ismael, cuarta temporada. Estamos aquí otra vez. No hemos puesto la cabecera porque se vienen cositas, pero primero que nada quiero saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poquito más moreno. La verdad que yo creo que todas las amenazas que hemos recibido durante este verano para no volver, porque estaba todo el mundo renqueante, oye, os habéis metido con muchos países, estáis señalados, pero bueno, aguantando la presión, ¿no, Marci? Efectivamente, volvemos eso sí con más fuerza, con más energía, más morenos los dos, porque a mí no se me va a notar, pero yo también estoy un poquito más moreno porque he estado bueno, luego comentaremos dónde estuve, pero lo he pasado muy bien. ¿Y por qué estamos haciendo aquí esta pantomima, ¿no? Este falso inicio? Es porque nos están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. No. Los que nos estén viendo ya desde YouTube, pues nos estarán viendo la carita, me estarán viendo mi super setup de streamer flipado y la cueva desde donde graba Ismael para que Eso vean es. Bueno, las dos Españas, literalmente. tú le llamas setup por la seta que tienes ahí detrás, ¿no? Es una bombilla, pero Ah, es una claro, bombilla. es verdad que efectivamente. eh, pues bueno, ¿por qué estamos haciendo esta pantomima? Al final es porque ya contaremos después por qué, pero se nos puede ver ahora en vídeo en el canal de Sígueme la Corriente. ¿Y por qué les digo esto así muy pronto, muy rápido? Porque tenemos una cabecera que es una locura. Es la misma música, Guapísima. o sea que los que nos estén escuchando eh, nos van a escuchar igual, pero la cabecera es Sí, que es una locura. Y por eso emplazo a todo el sí, sí. mundo a que vaya a YouTube, Sígueme la Corriente. El programa, si quieres, te lo escuchas en podcast, pero hombre, me ves la carita, se la ves a Ismael, me ves la A barba, ver, se la ves a Ismael, efectivamente, también y que elijan, aparte ves porque la tremenda cabecera que tenemos, que yo cuando quieras la mando a poner, Ismael, o sea, tú ahora quieres el que manda. no, dale para adelante. Se nota que no la hemos hecho nosotros. Efectivamente, ponemos la cabecera, venga, perfecto, pues adelante cabecera y ahora nos vemos. Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos a la cuarta temporada de Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae. Yo sigo siendo, desgraciadamente, Marcial González, pero afortunadamente me acompaña el único, el irrepetible, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Ahora sí, de forma canónica te hago la pregunta. Pues muy bien, la verdad que impactado porque la gente nos pueda ver, realmente nos vea la cara y digan, hostias, estos son los que nos están dando la turra energética en el podcast y encima ahora damos el salto, o sea, esto es impresionante. Pero bueno, con nervios, Literalmente. ¿no? Con nervios e ilusión, yo creo. Efectivamente, más nervios que ilusión porque no me gusta que se me vea la imagen, pero bueno, Ni a una mí tampoco. temporada con Claro. nuevas ilusiones, nuevas noticias, nuevas sorpresas que iremos desvelando a lo largo de la temporada, no tengan Sí. prisa. Obviamente ya saben que la mayor novedad es que estamos entrando dentro de este proyecto, dentro de este espacio de divulgación que se llama Sígueme la Corriente, cuyo centro neurálgico es el canal YouTube Sígueme la Corriente, que les animo a suscribirse si es que no lo conocían ya, y o sea, dentro de toda la sorpresa es que se nos puede ver la carita como ya hemos dicho. Espero que les haya gustado la cabecera, que seguro que han dicho todos, ¡guau! Está guapísima, la Guapísimo. mejor cabecera del mundo. O sea, es que no tengo ninguna duda de lo guapa que estaba la cabecera. Y no sé, Ismael, es que yo en verdad estoy un poquito nervioso. ¿Qué más sorpresas tenemos? Pues bueno, sorpresas. Yo creo que este primer programa lo vamos a dedicar, ¿no? A hablar de nuestras vacaciones. Porque ¿qué le interesa a la gente lo que haya pasado en el sector energético este verano? ¿Tú crees que ha pasado algo? O sea, No no, lo no he sé. escuchado nada Yo estuve en prácticamente. México, la realidad es que yo estuve en México, no me enteré de nada. Antes de eso estuve en Tenerife, tampoco me enteré de nada, me dio exactamente igual. Así que, oye, Es que, una sorpresita que sí tenemos, es verdad que hay que anunciarlo. Una super novedad que me hace mucha ilusión es que por fin alguien ha decidido poner dinero en este proyecto. que Ojo, no seamos nosotros, ¿eh? Claro, Te- tenemos un patrocinador y estoy muy orgulloso quiero de llorar. anunciar a Fractal que gracias por patrocinar esta temporada, gracias por convertirse en nuestros nuevos patrocinadores. Ojito, Fractal, no como se están imaginando, Fractal deletreado Fracttal, una empresa que ha decidido
pues que podía poner dinero en nuestro proyecto para anunciarse aquí, para colaborar en nuestro proyecto y para hacer esto posible. Y bueno, pues por fin, ya era hora de que llegaran nuestras recompensas, Ismael. Pero yo te pregunto, ¿qué es Fractal? Exactamente, cuéntame. Bueno, en realidad Fractal lo que viene siendo es una empresa que te ofrece una solución inteligente y que permite a todas las empresas del sector energético digitalizar, monitorizar y gestionar en tiempo real el estado de todos sus activos. ¿A qué eso no te lo esperabas? ¿Y eso qué utilidad tiene? Cuéntame, por favor. Bueno, pues en este caso lo que combina es inteligencia artificial y herramientas de planificación para transformar por completo la gestión del mantenimiento, desde grandes parques eólicos hasta plantas solares o hidroeléctricas. Te ayuda a optimizar cualquier tipo de instalación. ¿Cualquier tipo? Cualquier tipo. Agüita, Es decir, claro, mayor eficiencia, menos costes de operación y, como no, sostenible. Esto es algo que todo el mundo quiere, yo creo. ¿Y cómo puedo yo y las demás personas enterarnos de más cosas? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, ¿tú qué crees? Esto te metes en internet, Google lo sabe todo y además puedes meterte en la página web de Fractal, fractal.com, y ahí puedes encontrar cómo te pueden ayudar a optimizar tus operaciones. O sea que entrando en www.fractal.com te enteras de todo, de qué es Fractal y de sus soluciones de mantenimiento inteligente. ¿Es así esto? ¿Está bien? Efectivamente, lo has hecho muy bien, Marcial. Buah, que soy Estamos un crack, orgullosos. es que soy buenísimo haciendo esto. Pues te muchas gracias a has puesto a Fractal estudiar este verano, sí. Tal cual. Muchas gracias a Fractal por haber sido nuestro primer patrocinador del podcast. Estamos muy orgullosos de que hayan decidido que esto vale la pena y hayan decidido apoyarnos. Y bueno, pues los tendremos por aquí, los recordaremos todos los capítulos de la temporada. Así que no se preocupen que pues van a estar ahí presentes. Y volviendo al programa canónico, Ismael, cuéntame, ¿qué ha pasado en verano? Porque yo en Tenerife estuve en la playa y en México estuve desconectado. O sea, es que no vivía ni en la misma franja horaria. Bueno, en Canarias tampoco vivía en la misma franja horaria, pero mucho más desplazado en México. Hazme así un resumen. ¿Qué ha pasado? Pues mira, Marcial se ha ido de vacaciones, Marcial se ha vuelto a quejar de todo lo que tiene que trabajar en verano y aparte de eso, pues bueno, que me tenemos tocó trabajar, varios... que estuve en Tenerife, pero no de vacaciones, estuve trabajando. Efectivamente. Bueno, trabajando entre comillas. Pues mira, por un lado tenemos el nuevo PNIEC, pero esto prácticamente se ha aprobado hace 2 semanas y es que ya por fin, ya hablamos, hicimos un programa sobre esto, pero bueno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ha pasado el check. Ya por fin el gobierno lo ha aprobado y esto es algo que tendremos pendiente para hablar más adelante. O sea, imagínate si llevamos 3 temporadas, o sea, llevamos temporadas, 4 ya, que en la primera temporada comentamos el PNIEC versión 1, luego en otro programa comentamos el PNIEC versión 2 y ahora acaba de salir el PNIEC versión 3, que ya lo comentaremos próximamente, estén atentos. Exactamente, la digievolución ya del PNIEC, esto prácticamente. También tenemos... bueno, en este caso, pues México tiene una nueva presidenta, además una presidenta que fue revisora del IPCC, entonces bueno, seguramente la apuesta por el nuevo gobierno mexicano, y en este caso os quiero llevar al programa que hicimos de energía nómada sobre México, no sea ya comprarle los ciclos combinados a Iberdrola, sino empezar a descarbonizarlo, a descarbonizar este país de verdad. Y también, pues, ¿qué ha pasado? Que Teresa Rivera, nuestra flamante y única, estoy haciendo la pelota, ministra de Energía, pues se nos va a Bruselas. Pero no se nos va a Bruselas como comisaria de energía, Marcial. No, se nos va como vicepresidenta de competencia y agenda verde. O el nombre que le quieran poner, porque hasta diciembre no entra, pero... Agüita, probablemente... Al final sí se va. Despedimos la tercera temporada hablando de la marcha de Teresa Rivera y empezamos esta cuarta temporada hablando de que efectivamente pues se va a ir a Europa, se va a ir como vicepresidenta, un puesto muy bueno, muy interesante. Ya comentaremos más cosas. Yo solo te digo que la actualidad, o sea, está a la orden del día, están pasando un montón de cosas, van a pasar más cosas.
Y nada, pues que Sí. dentro de las sorpresas que tenemos esta temporada, vamos a dedicarle un espacio todavía mucho más amplio a la actualidad. Así que no se preocupen que les analizaremos todas estas noticias. A lo mejor en este programa no, Sí. porque en este programa queremos hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, que de actualidad vamos sobrados, ¿no crees? Sí. Sí, no, además en nuestras redes sociales seguramente colguemos pues temas estos de actualidad, analizando un poquito más qué supone, pues por ejemplo, a día de hoy, ¿no? La posible o probable invasión de Irán para los futuros de petróleo, cómo viene ese alza del combustible. Entonces, bueno, todo esto, si nos queréis seguir en redes sociales, pues ahí iremos hablando poquito a poquito de todas estas cosas. Recordemos nuestras redes sociales. Buen momento también para recordar que somos @energiagranel en X, y también se colgará contenido de este podcast en la red social de este espacio divulgativo que se llama Sígueme la Corriente, que es @siguecorriente en X. La parte central está en YouTube, pero bueno, ahí vamos a estar con presencia en todas las redes sociales. También este espacio de @siguecorriente estará en Instagram y en TikTok. Yo tengo que decir que TikTok no tengo, pero si alguien de menos de 50 años nos sigue y tiene TikTok, porque Ismael casi no tiene Instagram. O sea, Ismael es un señor mayor. Entonces, yo tengo MySpace y Fotolog. Es que claro, tú las noticias las miras en Facebook, sinvergüenza, que eres un sinvergüenza. Claro. No, tengo Facebook, o sea, no lo puedo negar. Y lo utilizo diariamente. Si son como Ismael y son señores mayores, también nos pueden seguir en LinkedIn, por ejemplo, que también está bien. Bueno, y creo que tenemos Facebook. Tengo que revisarlo, pero creo que tenemos Facebook también. Lo que pasa es que yo el Facebook me recuerda a los cumpleaños. Me saltan notificaciones de vez en cuando, es gracioso. Me da nostalgia. Bueno, llevamos como unos 12 minutos de programa y no hemos dicho nada, Ismael. Buah, full spam. Mira, ¿yo entro en algún momento o qué pasa? Pero tú sabes estar callado. Hay mucha expectativa y yo ya no sabía qué hacer para salir en este podcast. Nos unimos y ahora sí no estoy saliendo. Bueno, ¿tú quién eres? El que ponía, claro. ¿Tú quién eres? El que tiene el mismo polo que tú, por lo que estoy viendo. Es verdad que esto sale en vídeo ahora. El branding. Yo a veces no me doy cuenta, para los telespectadores que ahora sí nos están telespectando de verdad, porque es en imagen, a mí me van a ver mirando. Tengo una pantalla con información por aquí, tengo la tablet para tomar notas aquí debajo, tengo una pantalla aquí. O sea, yo me imagino verme los ojos en el vídeo y estoy mirando a 7 cosas a la vez. O sea, no sé, va a ser un espectáculo esto de verme en vídeo. Yo no me voy a ver nunca. Yo al vídeo vayan solo para momentos concretos y de resto ya yo me escucho del podcast. Bueno, este que acaba de entrar ahora mismo, que parece así un pesado, que entra sin esperar a que anunciemos la entrevista ni nada, es ni más ni menos que el que nos hizo la OPA, hostia. La intriga, la impaciencia, las ganas ya de participar. Efectivamente, pues es ni más ni menos que Rubén Lijó, ingeniero y doctor en educación, quien tras una dedicación principal al campo de la ingeniería eléctrica durante 8 años, en paralelo a un intenso compromiso con actividades de comunicación y educación, actualmente trabaja en Hitachi Energy como coordinador global de formación. Además, desde 2019 colabora como profesor externo en el título Experto Universitario en Competencias Digitales para Educadores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPS. Y desde 2024 es profesor de didáctica de las matemáticas en esta misma universidad, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Rubén Lijó, ahora sí, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un saludito a ustedes, un saludo a la gente. Gracias por invitarme, aunque he de decir que me están invitando desde la primera temporada, pero por lo que sea, es verdad que no me daba la vida. Pero ya es un placer poder participar aquí, poder hablar con ustedes, charlar y poder también darles la bienvenida a Sígueme la Corriente, y que también toda la gente de Sígueme la Corriente disfrute de este podcast en audio, en vídeo, pero vamos, yo creo que ya muchos también les conocían de antes, por supuesto. Bueno, Rubén viene mayoritariamente porque, o sea, es un programa, el primero de la temporada, en el que presentamos esta fusión con Sígueme la Corriente, y Rubén es ni más ni menos que también el creador, impulsor, el que sale en los vídeos de Sígueme la Corriente, el que pone la carita. Es la misma voz. Persona, esa es. Efectivamente. La gente estará pensando qué casualidad, ¿no? Todo lo que a ustedes no les gusta el vídeo, a mí el directo me incomoda, pero ya estamos uniendo fuerzas. Por eso no venía.
toda la gente que le esté viendo ahora la carita, que sepan que está incómodo. Él no es feliz ahora mismo. Pero a mí me gusta buscar esa incomodidad en él. O sea, claro. Todo lo incómodo que está él, estoy yo contento por hacérselo pasar mal. Exacto, y obviamente, ya saben, vean esto en vídeo y miren bien a la cara a Marcial. Eso sáquenme muchos memes, muchos GIFs contextualizados, que seguro que salen 3 trillones. Bueno, pues hemos traído a Rubén justamente por eso, porque así presentamos el equipo que vamos a estar dentro de este proyecto grande, de este espacio comunicativo que va a ser a partir de ahora Sígueme la Corriente, donde estaremos pues Ismael Morales por un lado, Rubén Lijo por otro lado y un servidor, Marcial González, intentando traerles la actualidad, la información, diferentes perspectivas del mundo de la energía y de la sostenibilidad, tanto en vídeo como en audio, como en lo que se nos ocurra también. A lo mejor un día empezamos a hacer señales de humo y nos da para hacer señales de humo. O sea, no descarten nada. Queremos crear un espacio lo más amplio y plural posible y pues por eso también un poquito este primer programa. Que además, rodeados de muchos y muy buenos colaboradores. Tampoco te quería interrumpir, pero van a haber muchas caras. La idea es que sea un espacio de referencia en energía y sostenibilidad y para ello nos rodearemos de los mejores. Ahí, y mucho medio ambiente. Vamos a meter la pata verde, que no se sabe electricidad. Cállate tú, biólogo. Ingeniería. bicho. Tu trabajo. Bueno, un biólogo reciclado. Eso es. Y Rubén no solo viene a contarnos que esto es Sígueme la Corriente y qué tal, sino que el chico encima estudia si esto vale la pena hacerlo o no. Porque recientemente ha publicado su tesis titulada In English, Implications of Using Dissemination Videos as Didactic Resource in STEM Education, que ahora Rubén lo traducirá, donde, o sea, una tesis donde estudia, pues, por ejemplo, ¿para qué sirven los vídeos de YouTube? Si sirven para algo, si enseñan algo. Rubén, pues no sé, explícanos un poco. O estamos perdiendo el tiempo aquí, claro. Claro, explícanos tu tesis, por favor. No una defensa de 45 minutos. No, tranquilo. Yo sé que aquí me puedo explayar y puedo tardar 2 horas. El título es Implicaciones del uso de vídeos de divulgación como recurso didáctico en la educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, bueno, esa es la traducción y en esencia la idea es esa, o sea, hacer una especie de investigación-acción en la cual tomo como objeto de investigación mi actividad divulgativa en Sígueme la Corriente, veo si esa actividad divulgativa tiene una utilidad en educación, investigo cuál es el impacto de esa integración educativa y después los resultados de esa investigación permiten mejorar los nuevos contenidos divulgativos para que cada vez se optimice más ese proceso. Esa es la idea en esencia de la tesis doctoral y también la motivación que me llevó a ella, porque me permite unir mis múltiples vocaciones, esta vocación por la ingeniería y por la energía que tengo desde que comencé mis estudios de ingeniería eléctrica, esta vocación por la divulgación que tengo desde 2011, que me lancé a grabar un documental con 17 años para ver cómo se contaba la ciencia y cómo poder aportar algo de mi proceso de aprendizaje, y esta vocación por la educación que he ido también poquito a poco descubriendo muy de la mano de esa actividad divulgativa. Entonces, vamos, me permitió unir todas esas patas. O sea que tú llevabas toda la vida siendo ingeniero y divulgando y te preguntaste, oye, ¿esto servirá para algo de verdad? ¿O estoy yo aquí haciendo vídeos para nada? Y resulta que sí sirven para algo, ¿no? Sí, de entrada sirven si entretienen. Entonces, bueno, ahí ya es el previo de la tesis. Si a alguien le interesa, por pocas personas que puedan estar interesadas en las corrientes trifásicas y en las perturbaciones de sistemas eléctricos de potencia, si a alguien le interesa ya tiene una utilidad. Ahora, el reto era decir, vale, yo estoy creando contenidos divulgativos para digamos, satisfacer ese posible interés. Pero, al mismo tiempo, en educación se requiere de materiales didácticos y eso se evidenció sobre todo durante la pandemia. Se requiere de vídeos, de soportes digitales que nos ayuden a contribuir a ese proceso educativo, ¿no? Educación en ingeniería, pero también educación informal. Entonces yo me planteaba, vale, si yo estoy generando vídeos y los docentes necesitan vídeos, puede ser que mis vídeos les sirvan a ellos. O sea, cumplen los vídeos de divulgación con las características necesarias para que sean adecuados en educación.
Esa es pregunta central en la tesis doctoral. Y a partir de ahí, pues la analizamos en el previo de decir, vale, los vídeos tal cual, sin yo aludir a ese uso educativo, ¿sirven? Y después, durante, ¿no? De decir, vale, ¿sirven por qué? ¿Cuáles son las métricas? Siendo que estas son las métricas, ¿cómo las potencio en los nuevos vídeos? ¿Cuál es el impacto de esos vídeos ya optimizados? Y después comparar dentro del canal cuál es el rendimiento de los vídeos puramente por entretenimiento a los vídeos que aluden a ese uso dual, entretenimiento-educación. Pues nada mal, me parece interesante. Ese es un poco el rollo. Sí, ¿Te la vas a leer, Ismael? No, de momento. O sea, yo pregunté y me dijeron... La sinceridad ante todo. Está muy bien, pero aquí estamos para resumirla. Claro, la introducción y las conclusiones. Todo lo que se puede aplicar, perfecto. Sí, pero en esencia, básicamente, los vídeos son muy positivos para los procesos educativos. ¿Y por qué nos centramos en esto de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? Porque son disciplinas que tienen algo en común, que son disciplinas que tienen muchos conceptos abstractos. Y en parte esa es la dificultad de su estudio, es la parte que nos genera una mayor carga cognitiva en su aprendizaje. Entonces, los vídeos... pues lo que tienen es que tienen la capacidad de hacer que lo abstracto sea concreto. Yo puedo visualizar una representación de un concepto abstracto y eso me facilita mucho el proceso de aprendizaje. Esto le explica la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, que son pues palabras bonitos y fantásticos que son susceptibles de ser traducidos a un acrónimo y a unas siglas. Eso queda muy bien en los papers, pero en esencia es eso. Si vemos y oímos al mismo tiempo, aprendemos mejor, porque el proceso cognitivo se optimiza. Aquí yo tengo una pregunta que sería, ¿cuál es el mayor reto que tienes para transmitir este tipo de conocimientos tan complejos? Primero, a un público general, después a un público quizás más, obviamente, más técnico, alumnos de universidad, por ejemplo, y cuál es la diferencia entre esos dos públicos, porque en el canal tú has publicado todos los vídeos en un mismo feed, o sea, están en el mismo canal y se intercalan vídeos donde hablas de pues transitorios en sistemas eléctricos trifásicos con yo qué sé, cómo funciona un panel solar. Entonces, ¿qué dificultades detectas en uno y en otro grupo y qué diferencias encuentras? Sí, son públicos objetivos distintos, eso está claro, dentro de que ambas son formas de divulgación. Fíjate, el concepto de divulgación es curioso, pero no termina de haber un consenso y una definición clara de qué es la divulgación y cuáles son los márgenes, ¿no? Los límites de la divulgación. Incluso tampoco terminamos de llegar a un consenso de cuál es la palabra adecuada, porque muchos hablan en términos de comunicación, divulgación, popularización, vulgarización, incluso se le llamaba antes. Claro, yo cuando hablo de divulgación me refiero a el hecho de comunicar un concepto especializado, un contenido especializado a una audiencia concreta. Pero esa audiencia pertenece a un conjunto que es de tamaño igual o superior al de los expertos de ese tema en concreto. Es decir, divulgación abarca tanto, a mi juicio, tanto el artículo de investigación que yo hago como investigador para comunicarme con un par, y ahí estoy divulgándole, pero claro, es contenido especializado y es una terminología no adaptada a un gran público, pero sí está adaptada a ese público, que es mi target, es mi público objetivo, ¿no? Entonces eso sería una forma de divulgación muy técnica, pero divulgación también es un artículo divulgativo que yo pueda publicar en una revista, ¿no? Muy interesante, un artículo ya que vaya a la sociedad en general y dentro de esos dos extremos, todos los grises que pueda encontrar entre medias. Entonces, claro, es súper importante en la acción divulgativa tener muy en mente cuál es el público objetivo y cuáles son los conocimientos previos, al menos aproximados, de ese público objetivo para tú aproximarte a él. Lo que comentabas antes, si yo aludo a un público objetivo general, a la sociedad en general, por ejemplo, en alguno de mis vídeos, trataré temas con los cuales ellos puedan de alguna forma sentirse interesados por entretenimiento o sentir un interés práctico o sentir un interés emocional. O sea, yo voy a ir, para ellos no tiene una finalidad práctica per se, porque no son profesionales de la disciplina, pero al menos sí pueden conectar con ese interés práctico y les explico cómo funciona su factura eléctrica, conectar con un interés por entretenimiento y les explico cómo funciona la energía en Matrix, un interés emocional y les explico por qué a lo mejor estudiar ingeniería eléctrica puede ser una buena opción en caso de que el público objetivo sean estudiantes preuniversitarios, ¿no? Y ya se están planteando su futuro profesional, conecto con ese interés emocional. Entonces ahí siempre trato de tener un trigger
que conecte con ellos, esa especie de, pues eso, una pregunta inicial que conecte con ellos y a partir de ahí lo abordo sin tecnicismo, sin aparataje matemático, digamos, trabajos muy visuales, con una narrativa bastante conversacional y que llegue a comunicar. Ahora, cuando aludo al otro tipo de público, yo ya busco ahí dotarles de unas capacidades, ¿no? Dentro de que estoy al mismo tiempo divulgando y conectando materias, porque me gusta mucho incidir en esas ramas que hacen que una disciplina se conecte con el resto del cuerpo de conocimientos de la carrera, ¿no? Si hablo de trifásica, no solo te explico trifásica, sino que incido en la conexión de el concepto de la trifásica con la generación de electricidad, con la operación de los sistemas eléctricos, por qué usamos redes trifásicas, justificarlo, y así también se ayuda a paliar esta manía que tenemos en las universidades, y particularmente en enseñanzas técnicas, pero sucede en otras, de dar las asignaturas como si fueran silos independientes, y no fomentar que exista un cuerpo de conocimientos completo, ¿no? Entonces, en ese tipo de vídeos, pues ya aludimos más a eso, nos metemos más en aparataje matemático, aunque de una forma adaptada para que todavía mantenga un fin divulgativo. Hay mucha presencia de animaciones para poder hacer visuales esos conceptos abstractos y rebajar un poquito el nivel de demanda cognitiva mientras lo vemos, pero sí que elevamos un poco el nivel de los tecnicismos porque ese público objetivo lo requiere. A lo mejor un ingeniero junior que esté viendo Sígueme la corriente porque quiere aprender curiosidades de subestaciones, pero tiene un fin práctico, en algún momento se verá en una subestación, pues hombre, requiere de una terminología, de una jerga, de unos conceptos un poquito más elevados, y yo puedo aprovechar también que él parte con una base, o ella, con una base de conocimientos que le permite que le hable así. No sé si... Bueno, igual fue una respuesta larga, pero... Bueno, fue larga, pero bien. fue interesante. Yo he apuntado algunas cosas que bueno, de entre todo lo que tengo aquí, lo que más destacaría es que lo que yo veo que es el punto común, que lo llevas diciendo en verdad todo el programa, es que lo que tiene que tener la divulgación es que entretenga. Creo que ese es el pilar básico, quizás, porque, o sea, que entretenga y quizás el punto común entre los dos grupos, ¿no? Luego cada grupo tendrá, pues quizás el grupo que va más hacia una divulgación no técnica buscará mucho más el entretenimiento y la curiosidad, y un grupo que sea mucho más técnico va a buscar una información mucho más visual y desglosada, pero yo creo que el pilar en común, sí, vamos, por lo que he entendido de lo que has dicho, es el entretenimiento. ¿Tú crees que la divulgación... gustaría... Sí, perdón. O sea, te iba a preguntar justamente eso. ¿Crees que la divulgación siempre tiene que entretener o no? Claro, me gustaría matizar ahí, porque aquí estamos definiendo, es un poco difícil aproximarnos a un concepto de divulgación generalizable solamente desde la experiencia de un divulgador en concreto, ¿no? Y si bien yo me muevo intentando aludir al entretenimiento, sobre todo en los vídeos de curiosidad, y a una finalidad práctica en otro tipo de vídeos, piensa, por ejemplo, en las unidades de cultura científica de las universidades. Ellos quieren hacer transferencia y divulgación, pero ahí no se busca el entretenimiento, se busca más un fin social, dar a conocer la investigación que se desarrolla. Puede ser que un producto en concreto se divulgue con una finalidad de entretener. A lo mejor podemos considerar que ese sea el formato o el vehículo para divulgar esa investigación de la unidad de cultura científica. Pero también puede ser que no, puede ser que sea esa transferencia hecha en forma de artículo prensa, ¿no? Y que pueda incluso lindar con el periodismo y ya llegar a ese área de solape entre la divulgación y el periodismo. Y a lo mejor el objetivo ahí no es entretener, sino concienciar o simplemente devolver a la sociedad aquello que la institución científica recibió en forma de financiación pública. Estamos más como en una finalidad social. También está, por ejemplo, la oficina C, que es divulgación del FECIT para el Congreso de los Diputados. Ahí la finalidad no es entretener, la finalidad esa oficina es... entreteniendo diputados, la oficina entreteniendo diputados. Claro. Claro, que además, dicho por un canario, es oficina C, porque sé muchas cosas. Pero bueno, claro, entonces ahí vemos que la divulgación puede tomar muchos objetivos. En función de eso también, pues te vas a valer de unos formatos u otros para potenciarla, y se vuelve un tema más complejo. Es que realmente tenemos un hueco en cuanto a poder desarrollar un marco teórico para la divulgación y que nos ayude a explicarlo. Ya comenzó Calvo Hernando
a estudiar estos temas y bastante en profundidad, pero siento que en la literatura hay un hueco bastante grande con esto. De hecho, yo animo a la gente que a lo mejor no le interese tanto el tema, pero quiere tener unas pinceladitas, a leerse la introducción de la tesis de Rubén, que yo sí me la he leído, y es muy interesante porque justo habla de cómo lo que es la divulgación no está definido, de cómo pues muchas veces los límites en la comunicación entre academia, ciencia, periodismo, etcétera, son también a veces difusos y se unen entre ellos. La verdad que es una disertación muy interesante de todo esto, ¿no? De los límites de la comunicación, de los límites de la divulgación, todo lo que llamamos pues comunicación científica, transmisión de conocimiento. La verdad que me parece súper interesante. Si quieres, por profundizar un poquito rápidamente, háblanos, el que quiera que la busque en la tesis, pero háblanos de esa, ¿cómo es? Elipses contrapuestas de la comunicación. O sea, porque háblanos por favor de eso como dato, y los que quieran la van a buscar a tu tesis. Sí, no, simplemente era claro, yo inicio un documento formal y en ese documento formal hago referencia a la divulgación, pero siendo que la divulgación no está en nuestro imaginario como una disciplina completamente definida, plasmada, con sus límites, con su código deontológico, etcétera, como lo puede estar el periodismo, ¿no? O la educación, pues ya me planteo, vale, dentro de que mi objeto de estudio en la tesis es otro, voy a dedicar un prefacio a al menos definir los términos a los cuales me voy a referir luego, definirlos para mí, o sea, decir, delimitar a lo que yo me refiero con divulgación, y después ya veremos si se desarrolla un consenso o no y un marco teórico o no. Entonces, en ese prefacio sí que planteaba pues que en el proceso de transmisión del conocimiento... Perdona que te corte, prefacio probablemente de mis palabras favoritas del español, ya puedes seguir. Sí, o sea, después viene el facio y luego el postfacio. Efectivamente, tal cual. Entonces yo comenzaba con la idea de, vale, el conocimiento se genera a partir de investigación o a partir de reflexión, vale, ok. Una vez tenemos ese conocimiento generado, a la hora de transmitirlo, esa comunicación del conocimiento, pues hay distintos mecanismos. Está por un lado la divulgación académica, que es aquella que hablábamos de que es entre pares, en artículos académicos, en libros, en conferencias, etcétera, y tiene unas características específicas. Está el periodismo, que ya tiene una finalidad un poquito más informativa, asociada a sucesos de actualidad, etcétera. Está la educación, que es esa forma de transmisión del conocimiento formal en instituciones académicas, con titulaciones regladas para preparar para distintas profesiones futuras. Y luego tenemos la divulgación como esa especie de líquido que rellena los huecos a los que no acceden las otras, y por eso es tan maleable y también por eso es tan difícil de definir. Y claro, todas estas áreas no actúan siempre en soledad, sino que pueden actuar superpuestas con cualquiera de las otras en cualquier rango. O sea, yo puedo tener un producto que aluda a finalidad divulgativa y educativa, como es, por ejemplo, Amautas, la plataforma de cursos divulgativos. Puedo tener un producto que aluda a finalidad divulgativa periodística, como puede ser el portal de Conversation, que escriben artículos divulgativos sobre investigaciones escritas por investigadores, y así puedo encontrar muchísimas combinaciones. Esto nos ayuda a situar productos divulgativos dentro de ese diagrama o ese mapa, y también nos ayuda a entender cómo se puede hacer cada vez más compleja la acción divulgativa o una acción de divulgación, por ejemplo, una actividad, en función de a cuántas finalidades aluda. Y también, si estamos realmente aludiendo a esas finalidades, cómo podemos optimizar esos formatos. Eso era un poco la idea inicial para entender cuáles son esos límites, tal cual es al menos yo lo defino para mi estudio posterior. Y ojo, una cosa que me gustaría matizar, pero que casi tiene que ver más con la pregunta que estábamos comentando antes que con esta, pero sí que me gustaría decirlo, que un youtuber diga que, por ejemplo, el vídeo es fundamental para divulgar, no significa que el vídeo sea fundamental para divulgar. No sé si me explico, porque esto quiero matizarlo. Me parece que la divulgación es solamente YouTube, y eso es completamente falso. Además, me parece de corto de miras. Es cierto que... Lo dice el youtuber. Claro, es que por eso lo quiero matizar. Que te lo diga Rubén, no te fíes. Yo antes estaba hablando de lo importante que es la visualización de los conceptos para los vídeos que yo hago, y eso es real, ¿no? Hay ciencia detrás que dice, si tenemos vídeo
y tenemos audio en paralelo, ayuda al proceso cognitivo. Ok, pero eso no significa que toda la divulgación deba tener vídeo. Eso significa simplemente que el vídeo puede beneficiar a un tipo de divulgación, pero también existe mucha otra divulgación que puede tener muchos aportes en términos divulgativos, en términos educativos, en términos informativos, como puede ser el podcast, como puede ser el blog, como puede ser... Realmente yo pienso que lo que debe tener la divulgación para realmente llegar a la audiencia que pretende llegar es diversidad de formatos y adaptarse a la diversidad de hábitos de consumo que tiene esa audiencia potencial. Entonces, nada, simplemente quería matizarlo porque muchas veces parece que se confunde y no quería yo quedarme en ese punto gris en el que parece que abogo por una cosa cuando realmente es, el conjunto de todas. No, yo creo que ha quedado muy claro. Además, como bien dices, la divulgación es algo bastante reciente, es algo que está en constante evolución y definir esos patrones en función del público o el material que quieres divulgar. Incluso a nivel político, ¿no? ¿Cuán importante es la divulgación política para comprender, ¿no? Todo lo que se hace, todo lo que se vota, todas las leyes o todos los BOEs que siempre Marcial me deja a mí, para en realidad saber cómo funciona todo y cuáles son leer un BOE en la vida. Las reglas que mandan... Claro, la legislación. Entonces es muy interesante. Y si lo miramos desde la distancia, una vez que ya llevas 8 años divulgando, ¿cómo ha evolucionado ese enfoque de divulgación desde los primeros días del canal hasta ahora? ¿Cuál han sido el proceso? ¿Cuáles han sido los principales retos que te has encontrado? Claro, podemos en ese proceso sin hablar de mirar de los al 8 pasado, años ni extendernos 2 horas. No, ni mucho menos. No quisiera yo desearle ese mal a la audiencia. Pero sí, realmente podemos remontarnos 8 años al nacimiento del canal y 13 años al momento en el que yo empecé a divulgar. Y los objetivos sí que fueron muy distintos. En el primer momento fue de casi y 31 años y medio al momento en el que naciste, también nos podemos remontar. Claro. Sí, pero y como nací muerto, haría un fade nació out. Jesucristo. Claro. No, lo que te quiero decir es, yo empiezo a divulgar como un proceso de descubrimiento personal, de, oye, estoy aprendiendo cosas, me encanta aprender cosas, quiero compartirlas porque también el hecho de explicar me hace aprenderlas mejor. Y así generamos comunidad. Vale, eso fue la motivación inicial, en un primer momento. Vale, después continuamos, esto era todo muy amateur, monté una asociación, monté eventos, etcétera, y era todo divulgación muy generalista. Pero hay un punto clave para mí, que es el momento en el que termino mi formación en ingeniería, y comienzo a trabajar del tema. Ahí yo ya digo, vale, considero que he aprendido bastante en estos años estudiando la carrera, voy a centrar mi divulgación en este tema específico, que es la energía, y voy a usarla con una doble finalidad. Por un lado, la finalidad de yo continuar aprendiendo en esta rama de la misma manera que antes, y el hecho de comunicar me ayuda a aprender mejor. Y por otro lado, la finalidad de, oye, ahora que ya sí que tengo una formación especializada y estoy ejerciendo, voy a intentar aportar estas ideas. Pero claro, si ya hablamos en particular de Sígueme la Corriente, todo eso lleva un proceso, porque yo no quería abrir un canal en el que el primer vídeo fuera en trifásica, porque entonces ya parece que es un canal de resolución de problemas, ya parece que no es un espacio divulgativo. No se suscribe nadie, o sea, yo entro a un canal y veo que hay 2 vídeos y son la trifásica y los sistemas trifásicos y digo, bueno, hasta luego, gracias. Nos vamos viendo. Entonces, claro, en el canal realmente hubo 3 fases de despliegue durante esos... durante 6 años iniciales y realmente hasta ahora. Podemos considerar que durante estos 8 años y ahora empieza una 4ª fase con ustedes. Pero vamos a centrarnos en el previo. Digamos, yo inicio el canal en 2017 con una etapa de presentación. Y la idea de esa presentación era generar concienciación de los ámbitos de energía, electricidad, en un momento en el que todavía no se hacía divulgación tan especializada, sino que eran canales un poquito más generales de divulgación científica, de física, de quizá cuestiones un poco más amplias, no tanto de nicho. Y entonces, claro, yo comienzo a intercalar temas de energía, electricidad y sostenibilidad con temas de divulgación genérica. Dinosaurios, salir a la calle a preguntar por cultura científica, para atraer a un público que no estuviera ya condicionado por un interés particular en esto. La idea era llegar a públicos diferentes, ¿vale? Comienzo así en 2017 y llego a 2019, cuando más o menos el canal tiene 35.000 suscriptores. Y ahí digo, vale, hay una masa crítica con la cual yo ya comenzar a centrarme exclusivamente en energía y electricidad y sostenibilidad. Pero mantengo una voz divulgativa, enfocada hacia ese entretenimiento. Vale, y estoy desde ese 2019 hasta que ya la pandemia avanza.
Entonces ya tengo, digamos, es como hacer un embudo. Tengo de una audiencia más general. ¿Un qué? Un funnel. De una audiencia más general les voy dirigiendo hacia un interés específico por la energía, aunque a priori no vinieran por eso. Y después de pandemia o durante pandemia, ya comienzo a detectar que muchas personas me dicen, oye, uso tus vídeos en clase, haz vídeos sobre este tema que lo tengo en el currículo, ¿no? Explícame la ley de Joule, o explícame, o sea, el efecto Joule, perdón, o explícame Kirchhoff, o explícame tal. Eso tanto alumnos como docentes. Entonces, esa necesidad sentida por mi parte, en conjunto con el hecho del momento que estábamos viviendo, me hacen pensar, vale, pues vamos a hacer un cambio de fase más, vamos a ir a la reconceptualización del canal y meterle esa pata educativa. En ese momento había 70.000 suscriptores y ahí comenzamos a hacer vídeos de educación. Y ahora, pues eso fue en 2020, 4 años después, el canal ha más que duplicado el número de suscriptores, ha duplicado la audiencia, no solamente en suscriptores, sino en visitas, y entonces ya toca la siguiente fase, que es trascender las fronteras de YouTube y trascender esos contenidos de estudio conceptual de la electricidad para centrarnos también en actualidad, en debate, en geopolítica, y claro, pues todo eso llama a energía a granel, por lo que sea, el pacto de Tabor no fue fructífero. Lo primero de todo es que dijiste una de las fases hace 8 años, en 2017, y me quedé 30 segundos diciendo, Dios, hace 8 años de 2017. O sea, esa fue... ahí ya me devastaste para todo el programa. Pero es muy guay cómo ha ido evolucionando el canal, cómo ha ido evolucionando la forma de comunicar, la temática de los vídeos, detectando, ¿no?, esos espacios que rellenar durante todas esas etapas. También, pues la divulgación al final se va construyendo a sí misma, ¿no? Va detectando qué temas son interesantes, se dota de actualidad, se dota de nuevas técnicas. Y bueno, pues también es inherente a la divulgación el hecho de que evoluciona. Evoluciona. Yo creo. Entonces, dentro de esta evolución, te quería preguntar como si no supiera la respuesta, ¿sabes? Tú imagínate que no soy yo. Te quería preguntar, Rubén, cuéntanos, ¿y esta cuarta etapa de Sígueme la Corriente, de qué se trata? Como si lo hubieras pensado tú sola y no nosotros, eso es. Efectivamente. ¿Qué es lo que busca esta etapa? Pues mira, esta etapa, te cuento el acuerdo de Taborno. La idea es que Sígueme la Corriente y Energía a Granel unan fuerzas, aludiendo a aquello de la resonancia, ¿no? Pues al final, si encontramos una resonancia, nuestras dos fuerzas en conjunto van a llegar más lejos que la suma de las dos por separado, ¿no? Yo lo llamaría mejor una interferencia constructiva, porque no se nos puede poner otro nombre a nosotros dos, a Ismael y a mí, que no sea interferencia. Lo que pasa es que en este caso estamos buscando que esa interferencia sea de forma constructiva. Pues justo de ahí viene, ¿no? Yo considero que gracias a, digamos, Sígueme la Corriente tiene un fuerte, que básicamente es el estudio conceptual de la energía. Y Energía a Granel tiene un fuerte también en el análisis de la actualidad, traer a personas a debatir, a compartir ideas, análisis geopolítico, análisis, son dos patas que se complementan muy bien. Entonces, en cuanto a los contenidos que se aportan, bueno, y toda la pata de medio ambiente y sostenibilidad. Entonces, en cuanto a los contenidos que se aportan, hay muchas más formas de contarlo. Se llega a una finalidad más constructiva, porque no solamente estamos construyendo conocimiento, sino también conectando con aspectos de actualidad específicos que son de utilidad en el día a día. Y además se añade también una pata temática adicional muy vinculada al aspecto energético. Más ahora en el tema de la transición energética, en la situación que estamos viviendo, en las cuales son dos disciplinas que viven juntas. Y luego, en cuanto a diversidad de formatos, pues claro, no hay color, porque salimos de las fronteras de YouTube, salimos del formato rígido de vídeo de 15 minutos contándote un tema en detalle, para pasar a tener esos vídeos, mantenerlos, el podcast para personas que les guste escuchar un podcast mientras van en el coche conduciendo o en la bicicleta, que es más sostenible, personas que a lo mejor
les guste más ver los podcasts porque tienen ese acercamiento al directo, pero ven a las personas, para desgracia de Marcial, pues pueden ver el video podcast. Tendríamos también esos vídeos cortos en redes sociales de vídeo corto. ¿Ibas a decir algo? Digo que vamos, los que le apetezca reírse de mí porque miro una pantalla, tomo notas, no sé qué, yo no estoy hecho para el formato visual. Para el audio todavía, y ni eso. Pero bueno, los que quieran reírse de mí un ratito y entretenerse, que al final es algo bueno en la divulgación, y también tienen YouTube, efectivamente. Sí, no, pero es muy interesante todo lo que comenta, porque al final la transición energética, la transición ecológica, implica muchísima nueva regulación que hay que explicar, implica muchísimas tensiones geopolíticas, todo siempre en torno a la energía que hay que explicar. Implica un avance tecnológico, pues por ejemplo el hidrógeno verde, biocombustibles, electrocombustibles, que también hay que explicar, sobre todo para Marcial, porque no sabe distinguir entre biocombustibles y electrocombustibles. Ahora sí, ya que tuvimos 2 invitados la temporada pasada, ahora sí lo sé distinguir. Ahora ya soy un experto, vaya. Eso es. Entonces, bueno, todo eso es el enfoque que le queremos dar y bueno, aquí Rubén nos ha aceptado. No sé si es una negligencia o una buena idea. Yo creo que seguro que será una buena idea. El público dictará sentencia. Además, aparte de todo lo anterior, hombre, por el aspecto personal, que ya hablarle solo a una cámara pesaba. Ustedes son 2 desde el principio, pero... Ya. Tal cual. Y eso, y que los 3 trabajando con vida personal y bueno, con las respectivas tesis, cada uno con sus movidas, ojo, está guay tener un poquito de apoyo y poder juntar el poco tiempo libre que nos queda a los 3 para intentar entre 3 neuronas sumar un cerebro. Yo creo que también era importante aunar fuerzas por ese aspecto. No sé si este nuevo proyecto Aunando Fuerzas nos va a llevar más o menos trabajo que antes, pero por lo menos las penas compartidas dice que son menos penas, así que también relajación por ese aspecto. ¿No crees, Rubén? Sí, mal de muchos, consuelo de todos. de todos. Yo no sé en qué estabas pensando. Claro, y porque las penas con rumba son menos penas, Morena, también, ¿no? Bueno, mira, referencia musical que aplaudo, Ismael. No solemos estar de acuerdo en las referencias musicales, pero aplaudo esta referencia musical que acabas de hacer. Bueno, por último, ya acabando, Rubén, te hacemos la primera pregunta estrella de este podcast de la 4ª temporada. Vamos a sacar nuestros poderes mágicos. Vamos, me tengo que coger, ahora que lo hacemos en vídeo, me tenía que haber traído una varita. Y para el siguiente programa me traigo, intento conseguir una varita, lo prometo, porque te vamos a otorgar los poderes mágicos de Sígueme la Corriente y te vamos a preguntar, en esta nueva etapa de Sígueme la Corriente, ¿no? Donde tenemos un nuevo paradigma comunicador, nuevos retos, nuevas sorpresas que se van a venir, nuevas ideas. ¿Qué crees que hace falta cambiar en la forma de comunicar, tanto nuestra como generalmente, en temas justamente tan complejos como la transición energética, la sostenibilidad, la actualidad de la energía, que son temas muy, muy, muy complejos, que incluso hay gente que hasta se llega a leer el BOE para intentar entenderlo? ¿Qué crees que hay que modificar? ¿Qué te gustaría que se modificara? ¿Y cómo crees o cómo te gustaría que llegáramos mejor a la gente? ¿Cómo es tu ilusión en esta nueva etapa? Pues, claro, varita mágica para cambiar la forma de comunicar en temas como la transición energética. A priori diría... Para hacer las cosas que quieras hacer. Imagínate que a lo mejor la varita mágica era para cambiar el mundo. Tiempo infinito. Claro, en realidad era para cambiar el mundo, pero lo hemos adaptado un poco a la manera de comunicar. Claro. No, el tema de comunicar, yo creo que más o menos, sí, o sea, evitaría que un tema técnico o un tema científico adquiera tantísimas connotaciones políticas a la hora de comunicarlo. O sea, está bien que la técnica sirva para entender a la política, pero no que la política sesgue la manera en que comunicamos. Porque son aspectos que, aunque estén en muchas ocasiones vinculados a esa política, realmente pues la ciencia que hay detrás y la técnica que hay detrás deberían servirnos para hacer política rigurosa y no al revés, no hacer campaña en una acción divulgativa que a priori no avisamos de que está metida en campaña. Entonces, bueno, si nos aproximamos al conocimiento formal y a la comprensión de estas cuestiones científicas y técnicas, este tipo de sesgos son barreras. Y un ejemplo es cuando vemos, por ejemplo,
ciertos, no digo todos, ¿no? Pero cuando se ven debates nucleares renovables, en muchas ocasiones no estamos viendo a dos personas con un interés genuino en ver las ventajas y los inconvenientes de esas dos tecnologías, sino que estamos viendo un despliegue político cuyo hilo narrativo es la energía. Entonces, bueno, yo ahí sí que pondría el foco y trataría de ser muy cuidadoso con esas cosas. Entonces, el sobre del gobierno que hemos recibido esta mañana Marcel y yo lo tiramos ya, ¿no? Fastidio. Depende. Si a mí me puede tocar un pedacito, no hace falta tirarlo. Yo no he visto ese sobre. Ay, los intereses. No lo has visto. Ni lo vas a ver. Bueno, Rubén, pues muchísimas gracias por venir. No sé si quieres acabar con algo. Yo, agradecerte el haber estado aquí, desearnos. Es que, claro, hablar en tercera persona es complicado. Desearnos lo mejor para esta nueva temporada. Preguntarte, ¿te la has pasado bien? Muy bien. De hecho, estaba pensando, igual que el primer documental que hice me sirvió para vencer el miedo escénico tan terrible que tenía yo cuando era pequeño, es posible que Energía Granel me quite el miedo al directo. Porque me ha gustado mucho esto. Bueno. Madre mía. Ya nuevo canal de Twitch en un año. Ya somos hasta psicólogos, O sea, ya arreglamos todo. Pues puede ser que nos atrevamos también con algún directo entre las sorpresas que vienen esta nueva temporada. No digo más. Isma, ¿tú qué? ¿Estás ilusionado con esta nueva temporada? Cuéntame. Sí, no, yo la verdad que siempre, como me dijo un jefe mío, me dice, tú tienes muchas ideas, pero cada uno tiene que ser responsable de esas ideas. Entonces, tienes que responsabilizarte de las ideas para sacarlas adelante. Y yo creo que aunando la fuerza de los tres y el conocimiento que tenemos en esta materia, cada uno en sus respectivos campos, pues esas ideas pueden tener un padre, una madre, o como se quiera, para llevarlas a buen puerto. Qué bonito, Ismael, es que no puedo añadir nada más. Ya damos el cierre, es que no queda Hay que más. terminar, esto hay que dejarlo aquí. Eso es. Bueno, ahora voy a decir todas las redes del programa. Recuerden, 10 minutos más de programa. El podcast, claro, es que hay que ir posicionando todo esto. Dentro de lo que es el espacio Sígueme la Corriente, que ya saben, base central, sede central, canal de YouTube, Sígueme la Corriente. También estamos en todas las redes que dije antes, como @SígueCorriente. Estamos en TikTok, estamos en X, antiguo Twitter, estamos en Instagram, nos puedes encontrar en LinkedIn. Vamos a ir variando todos esos formatos y como vamos a tener unos formatos tan amplios, pues vamos a ir compartimentando un poquito las cosas, más que nada para no meter demasiada turra. Lo que estamos haciendo es separarles la turra, o sea, de nada. O sea, nos deberían de dar las gracias por no darles toda la turra por un sitio solo. Energía Granel va a seguir estando, no se preocupen, en todas las plataformas de podcast, en X, en @EnergíaGranel, y luego también nos pueden encontrar, si no les ha parecido suficiente, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales personales, en el caso de Rubén, @RubénLijó, en el caso de Ismael, @IsmораLópez, y en mi caso, @P_renovable, tanto en X como en Instagram. ¿Se me queda alguna, Rubén? ¿Tú que lo tienes más controlado? Sí, queda recordar que habrá fragmentos de este podcast en vídeo corto en Instagram y en TikTok en @SígueCorriente, también en LinkedIn, también en Facebook y también en el canal de YouTube Sígueme la Corriente. Y próximamente la Plaza del Pueblo o el elemento central. Claro, con un concierto, sígueme la corriente. No, aparte de esa tontería, próximamente tendremos una web con, todos los contenidos de todas las redes agrupados y tal, pero bueno, under construction porque la vida no da para más. Bueno, pues con esto lo dejamos. Gracias, Rubén, por venir. Gracias, Ismael, por quererme aguantar y aceptar aguantarme otra temporada más. Y muchas gracias por hacer esto posible a Fractal, FRACTTAL. Lo iremos recordando en todos los capítulos de esta temporada. Nuestro fiel patrocinador, nuestro nuevo patrocinador. Ya saben, si quieren saber más, entren en www.fractal.com. Con esto me despido. No sin antes empezar a cantar la canción de Sígueme la Corriente. Vamos todos. Sígueme la corriente, sígueme. Electrón con electrón. Suscríbete y sé mi proton. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la corriente, sígueme. Electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi
brotó.